Cuando hablamos de grandeza en el atletismo moderno, un nombre resuena con una fuerza imposible de ignorar: Sydney McLaughlin-Levrone. 4 veces campeona olímpica, 3 veces campeona mundial y la única mujer en la historia capaz de romper la barrera de los 52 segundos en los 400 metros con vallas no una, ni dos, sino 6 veces. No estamos hablando simplemente de una atleta dominante. Estamos hablando de una corredora que redefinió por completo los límites de su disciplina. Durante años, Sydney no solo ganó, transformó la percepción de lo que era posible en los 400 metros con vallas. Cada vez que aparecía en la pista, la pregunta ya no era si ganaría, sino cuánto bajaría el récord. Su ejecución técnica, su economía de zancada y su capacidad para acelerar en los últimos 100 metros la colocaron en una dimensión propia. Especialmente en ese punto crítico entre la 7ª y la 8ª valla, donde muchas carreras se desmoronan, ella parecía apenas comenzar. Pero justo cuando el mundo pensaba que ya lo había visto todo, Sydney tomó una decisión que sacudió al atletismo. No se trataba de otro récord mundial. No se trataba de otra medalla olímpica. Se trataba de algo más grande. Decidió unirse a Grand Slam Track, una nueva liga profesional que busca revolucionar el modelo tradicional del atletismo internacional. Esta decisión no es un simple movimiento contractual. Es un mensaje. Durante décadas, el atletismo ha vivido en ciclos de 4 años, dependiendo casi exclusivamente del brillo de los Juegos Olímpicos. Fuera de ese escenario, muchos atletas pasan del estrellato absoluto al anonimato mediático en cuestión de meses. Sydney entendió que el problema no era el talento. Era la estructura. Grand Slam Track promete más competiciones de alto nivel, mayor continuidad mediática y mejores oportunidades económicas para los atletas. En otras palabras, intenta construir un ecosistema donde las estrellas del atletismo no desaparezcan entre ciclos olímpicos. Y cuando una figura del calibre de Sydney decide comprometerse con ese proyecto, el impacto es inmediato. Pero para entender la magnitud de esta decisión, hay que retroceder al inicio. Sydney no apareció de la nada. Creció en una familia donde el atletismo era parte del ADN. Su madre competía en 800 metros y su padre en 400 metros. La combinación perfecta para la prueba que más tarde la convertiría en leyenda: los 400 metros con vallas, una disciplina que exige velocidad pura, resistencia láctica y precisión milimétrica en cada paso. Sin embargo, su comienzo fue sorprendentemente humano. A los 6 años, no quería competir. Fue su padre quien la convenció, con una barra de chocolate como incentivo, para correr sus primeros 100 metros. Ganó aquella carrera, pero lo único que le importaba era el premio dulce. Nadie imaginaba que esa niña que corría por chocolate se convertiría en una de las atletas más dominantes de la historia. Probó otros deportes: baloncesto, fútbol, incluso danza. Pero siempre regresaba a la pista. En la secundaria ya era evidente que tenía algo especial. Y a los 16 años logró lo impensable: clasificó para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Mientras la mayoría de adolescentes apenas sueñan con competir a nivel universitario, ella ya estaba enfrentándose a las mejores del mundo. Sin embargo, Río no fue el cuento de hadas que muchos esperaban. Llegó hasta semifinales, pero no alcanzó la final. Para muchos habría sido una decepción devastadora. Para Sydney fue un punto de inflexión. Más que frustración, sintió alivio. Reconoció que aún no estaba lista para soportar el peso emocional de una final olímpica a los 16 años. Esa honestidad revela una dimensión profunda de su carácter. No veía la derrota como fracaso, sino como preparación. Entendió que su momento llegaría. Y lo que hizo después confirmó que aquella semifinal perdida no fue un final, sino el verdadero comienzo. A partir de ese instante, su mentalidad cambió. No quería simplemente participar. Quería dominar. Cada entrenamiento se convirtió en competencia. Cada repetición era una batalla interna. Esa intensidad constante, ese fuego silencioso, fue el combustible que la llevó a reescribir los libros de historia. Y ahora, en la cima absoluta, cuando podría limitarse a defender su legado, ha decidido ampliarlo. No solo quiere ganar carreras, quiere cambiar el sistema. Quiere crear un modelo donde las futuras generaciones no dependan únicamente de un momento cada 4 años para ser vistas. La pregunta ya no es si seguirá rompiendo récords. La pregunta es hasta dónde llegará su influencia fuera de la pista.
Para comprender por qué la decisión de Sydney McLaughlin-Levrone tiene tanto peso, primero hay que entender lo que significa dominar una prueba como los 400 metros con vallas. No es simplemente una carrera larga. No es solo velocidad. Es una prueba brutal que combina potencia explosiva, resistencia extrema y precisión técnica bajo fatiga máxima. Una vuelta completa a la pista. 10 vallas perfectamente distribuidas. Cada paso cuenta. Cada ajuste puede decidir la carrera. Y cuando el ácido láctico comienza a invadir las piernas en los últimos 120 metros, es cuando muchas atletas pierden el control del ritmo. Pero ahí es exactamente donde Sydney acelera. Ella misma ha explicado que la verdadera carrera empieza entre la séptima y la octava valla. Es el momento en el que el cuerpo pide frenar, pero la mente debe imponerse. En ese punto crítico, Sydney no solo mantiene la compostura, sino que ejecuta con una precisión casi quirúrgica. Si la distancia hacia la valla no coincide con su patrón de zancadas, cambia de pierna en plena velocidad sin perder fluidez. Ese detalle técnico marca la diferencia entre una campeona y una leyenda. Lo impresionante no es solo su físico, es su capacidad de cálculo en tiempo real. Mientras corre al límite, analiza el ritmo, controla su respiración y mantiene conciencia de sus rivales sin entrar en pánico. Es como si pudiera ralentizar mentalmente el tiempo mientras su cuerpo corre más rápido que nunca. Pero el dominio físico es solo una parte de la historia. El atletismo de élite vive bajo una presión diferente a la mayoría de los deportes. No hay series largas. No hay temporadas con decenas de partidos para compensar un mal día. En eventos como los Juegos Olímpicos, una sola carrera puede definir 4 años de preparación. Un tropiezo, una mala salida, una valla mal atacada, y todo termina. Muchos atletas quedan atrapados por esa presión. Sydney, en cambio, parece transformarla. En la línea de salida no sonríe. No busca cámaras. No gesticula hacia el público. Su rostro es concentración pura. Esa imagen fría ha sido interpretada por algunos como distancia, pero en realidad es enfoque absoluto. Cuando el disparo suena, todo lo externo desaparece. No hay ruido. No hay expectativas. Solo ejecución. Y detrás de esa serenidad hay algo que ella misma ha mencionado repetidamente: su fe. Sydney ha dejado claro que su identidad no está definida por medallas ni récords mundiales. Para ella, el valor personal no depende del cronómetro. Esa convicción le otorga una libertad mental extraordinaria. Puede competir sin miedo porque su autoestima no está en juego en cada carrera. Esa estabilidad emocional fue clave después de Río 2016. En lugar de cargar con el peso de la oportunidad perdida, utilizó esa experiencia como aprendizaje. No estaba lista entonces, pero decidió prepararse para estarlo cuando llegara el momento correcto. Y cuando ese momento llegó, el mundo fue testigo de algo histórico. Récord tras récord, final tras final, dominio absoluto en los campeonatos más importantes del planeta. Su progresión no fue accidental. Fue el resultado de años de ajuste técnico, fortalecimiento mental y disciplina constante. Lo que comenzó como talento natural se convirtió en una máquina perfectamente afinada. Por eso su movimiento hacia Grand Slam Track no puede analizarse como una simple decisión comercial. Una atleta con ese nivel de éxito no necesita arriesgar. Podría seguir acumulando títulos bajo el sistema tradicional, pero eligió algo distinto. Eligió liderazgo. En lugar de limitarse a competir dentro del modelo existente, decidió respaldar una estructura que busca cambiar cómo se presenta y se consume el atletismo. Más competiciones de alto perfil. Más continuidad narrativa. Más oportunidades económicas y mediáticas para los atletas. Durante años, el atletismo ha dependido casi exclusivamente del brillo olímpico. Fuera de ese ciclo, incluso las estrellas más grandes luchan por mantener visibilidad. Sydney entendió que el problema no es la falta de talento ni de espectáculo. Es la falta de constancia estructural. Su participación aporta legitimidad inmediata al proyecto. Cuando una figura histórica se compromete con una nueva plataforma, el mensaje es claro: esto va en serio. Pero quizás lo más impactante no es el cambio externo, sino lo que revela sobre su mentalidad. Sydney ya no compite solo por tiempos. Compite por impacto. No se conforma con ser la mejor de su generación. Quiere influir en cómo se desarrollará la siguiente. Y eso redefine completamente su legado.
Cuando una atleta alcanza el nivel de Sydney McLaughlin-Levrone, normalmente la historia sigue un guión predecible: defender títulos, proteger récords y retirarse como leyenda indiscutible. Pero Sydney ha demostrado que su ambición no se limita a conservar lo que ya conquistó. Su mirada está puesta en algo más amplio: la transformación estructural del atletismo profesional. El impacto de su decisión de unirse a Grand Slam Track va mucho más allá de una nueva competición en el calendario. Representa una ruptura con la dependencia histórica del deporte hacia los Juegos Olímpicos. Durante décadas, el atletismo ha vivido de picos emocionales cada 4 años, seguidos de largos periodos de silencio mediático. Incluso los campeones olímpicos, tras unos meses de atención global, vuelven a un escenario con menor visibilidad. Sydney entendió esa fragilidad del sistema. Entendió que el talento no falta, que el espectáculo está garantizado, pero que el modelo necesita continuidad. Si el fútbol, el baloncesto o el tenis pueden sostener ligas fuertes durante todo el año, ¿por qué el atletismo debe desaparecer entre campeonatos mundiales y ciclos olímpicos? Su paso hacia esta nueva liga envía un mensaje poderoso a jóvenes atletas: no tienen que esperar 4 años para ser relevantes. Pueden construir carreras visibles, sostenibles y económicamente viables en un circuito constante. Eso cambia la mentalidad desde la base. Pero también redefine el concepto de liderazgo. Sydney no lidera con discursos largos ni gestos grandilocuentes. Lidera con decisiones estratégicas. Lidera usando su estatus como palanca para abrir puertas que antes no existían. Cuando una figura de su magnitud respalda un proyecto, automáticamente eleva su credibilidad. Y hay otro elemento clave en todo esto: la coherencia con su identidad. Desde sus inicios, Sydney ha mostrado una claridad poco común respecto a quién es fuera de la pista. Su fe, su disciplina y su enfoque interno le han permitido competir sin que su autoestima dependa del cronómetro. Esa estabilidad emocional le da libertad para asumir riesgos calculados. No necesita demostrar nada más a nivel deportivo, ya lo hizo. Por eso puede pensar en legado. En términos competitivos, su dominio en los 400 metros con vallas ya cambió la historia. 6 veces por debajo de los 52 segundos no es solo una estadística, es una redefinición del límite humano en la prueba. Las futuras generaciones no compararán sus tiempos con los récords anteriores, sino con los suyos. Ese es el estándar ahora. Pero quizás su contribución más duradera no será un número en una tabla, sino un modelo diferente para la profesión. Si Grand Slam Track logra consolidarse, si ofrece estabilidad, narrativa y exposición continua, el nombre de Sydney no solo estará asociado a récords mundiales, sino a la evolución del deporte. El atletismo necesita historias constantes, rivalidades sostenidas, protagonistas visibles. Necesita estructura. Y ella ha decidido formar parte activa de esa construcción. Al final, la pregunta ya no es cuántas medallas más puede ganar. La pregunta es cuántas puertas puede abrir. Sydney McLaughlin-Levrone no solo corre para romper marcas, corre para ampliar el camino. Y eso, en muchos sentidos, puede ser su victoria más grande.